Los recientes aranceles anunciados por Donald Trump el pasado miércoles han vuelto a sacudir los mercados financieros. Y esto ha hecho que, una vez más, muchos expertos aleguen que Donald Trump es un hombre loco, que no tiene un plan detrás de estas estrategias y que va a hundir a la economía estadounidense. Sin embargo, ¿es esto cierto? Pues precisamente es lo que os quiero contar en este vídeo. Os voy a contar qué es lo que está haciendo Trump y por qué lo está haciendo. Así que sin más dilación, mi nombre es Mateo y esto es La Sala Política de Political Room. Bien, me gustaría empezar este vídeo respondiendo a la pregunta de por qué Estados Unidos, por qué Donald Trump está imponiendo estas medidas arancelarias. Para ello nos tenemos que trasladar a los años 90. Y es que el tío Sam ha derrotado a la Unión Soviética y ha consagrado el modelo de democracia liberal como el mejor para cualquier nación en el mundo. Asimismo, viéndose con el poder en su mano, decide establecer un nuevo orden mundial. Y por ello crea el 1 de enero de 1995 la Organización Mundial del Comercio, o OMC por sus siglas en español. Esta organización, impulsada por Estados Unidos, va a buscar que haya grandes pactos multilaterales a nivel comercial y global, o lo que es lo mismo, que todos los estados se pongan de acuerdo para comerciar entre ellos respetando unas mismas normas de derecho internacional, que por supuesto van a buscar proteger, entre otras cosas, la propiedad intelectual, evitar la competencia desleal y también cualquier tipo de monopolio o oligopolio. A su vez, y como era típico en aquella época, va a haber un componente moral, pues recordemos que Estados Unidos es el policía por excelencia del mundo en los años 90 y 2000. ¿Y este componente moral en qué se va a traducir? Pues en que Estados Unidos va a buscar que el comercio también sea más limpio, es decir, más ecológico, y que además todos los países en vías de desarrollo se puedan beneficiar de la organización para atraer inversión extranjera hacia sus países, atraer industria, de tal manera que en general la riqueza global crezca y a todos nos vaya mejor. Así pues, esta era la idea, este era el nuevo orden económico mundial que se planteaba. Y de hecho tuvo cierto éxito en un inicio, pues todos los países prácticamente del mundo se unieron a esta organización. Es más, incluso a día de hoy se pueden contar con la mano los países que no pertenecen a la OMC. Sin embargo, los objetivos de Estados Unidos se fueron cumpliendo. Pues bueno, para empezar hablemos del tema del desarrollo, del crecimiento de la industria en aquellos países más empobrecidos. Es cierto que tanto Estados Unidos como Europa ya venían perdiendo industria desde los años 60 y 70 y pensaban que de alguna manera lo iban a poder compensar con la creación de nuevos empleos a través de sectores tecnológicos y el sector servicios. Sin embargo, lo que no pensaban es que iban a perder tanta industria y sobre todo su industria. Es decir, no se iba a desarrollar nueva industria, sino que iban a perder la propia. Y es que, por ejemplo, Estados Unidos entre el año 2000 y el año 2011 perdió aproximadamente entre 600.000 y 1 millón de empleos en la industria manufacturera. Y es que si añadimos otras industrias que están relacionadas indirectamente con esta, el número de empleos perdidos durante esta década se sitúa en torno a los 2 millones de empleos. O lo que es lo mismo, 200.000 puestos de trabajo se perdían al año en Estados Unidos. Esta cifra ya de por sí es mucho más alta de lo que en su día previeron en Estados Unidos. Pero es que el problema fue más allá. Porque incluso aunque el tío Sam es verdad que compensó la pérdida de empleos con nuevos puestos relacionados con las industrias tecnológicas, con las industrias digitales, lo cierto es que generó unas desigualdades tremendas a nivel nacional, porque algunos estados como Michigan y la famosa capital, Detroit, se hundían en la más absoluta debacle debido a la pérdida de la industria manufacturera, en este caso la industria del automóvil. Otras regiones sí que de alguna manera desarrollaban una gran riqueza gracias a las nuevas tecnológicas, es decir, no afectaba por igual a todas las partes del país. Además, los nuevos puestos de trabajo exigían una gran cualificación. Para programar, por ejemplo, se necesitan unos conocimientos académicos que no se necesitan en industrias manufactureras más sencillas, como puede ser una industria de fabricar platos o de fabricar acero, lo que a su vez dificultó que aquellas personas que perdían sus puestos de trabajo pudieran reincorporarse a nivel laboral y sobre todo generó una segmentación en la población, pues aquellos que tenían recursos para formarse a partir de entonces tendrían muchas más facilidades para encontrar trabajo, mientras que aquellos que ya tenían dificultades económicas y por tanto un repertorio académico mucho menor, pues también iban a tener muchas más dificultades para encontrar un buen trabajo que sí se da en esas industrias manufactureras que son más sencillas, menos complejas. Además, también generaba un problema a priori de seguridad nacional, puesto que al irse las industrias, Estados Unidos cada vez dependía más de países extranjeros, de países terceros, para obtener ciertos materiales o ciertos componentes, lo que a priori no era un problema siempre y cuando el multilateralismo y ese comercio global basado en reglas se mantuviera. Pero claro, ¿se mantuvo ese comercio multilateral? Pues lo cierto es que sabemos que no. Este es
por tanto, el primer problema. Pero es que además, esto fue en el caso de Estados Unidos. Pero ¿qué pasó en el caso de Europa? Donde no hubo boom tecnológico, no hubo desarrollo tecnológico, no hubo una nueva tecnología que sustituyera a la industria tradicional y generara nuevos puestos de trabajo. Pues esto significó que el principal aliado de Estados Unidos se quedó estancado. Y de hecho, esa es la principal razón por la que la Unión Europea lleva 20 años de estancamiento económico, porque no ha podido compensar esas pérdidas laborales en materia industrial. Así pues, y como podemos ver, la pérdida de estos puestos de trabajo afectó negativamente a Occidente, ya que no esperaban que fuera una cantidad tal, es decir, que se perdieran tantos puestos y puestos de trabajo en la industria. Además de que, como ya hemos mencionado, en la Unión Europea desde la crisis financiera del año 2008 esas pérdidas no se han podido compensar, puesto que Europa no participa en la revolución digital, no tiene inteligencia artificial, no tiene Amazon, no tiene Tesla, no tiene nada de eso. Es más, sobrevive gracias en parte a las industrias tradicionales que aún se mantienen. Pero lo peor no fue esto. Lo peor es que esa distribución de la industria occidental a lo largo del globo no se hizo de manera equitativa. Es decir, continentes como África no recibieron una gran parte de esa industria, sino que en gran medida se fue a Asia y concretamente a China. ¿Esto qué significa? Pues que al final toda esa industria acabó beneficiando al que se convertiría en pocos años en el mayor competidor de Occidente, que también aspira a imponer su propio orden global, por lo que de alguna manera esto ya fue muy negativo. Trasladándonos al año 2025, ¿qué ha pasado en estos últimos 25 años? Pues bueno, a día de hoy solo el 30% del comercio mundial se realiza mediante pactos multilaterales. O lo que es lo mismo, el 70% del comercio mundial se realiza entre pactos bilaterales o trilaterales, es decir, un comercio por bloques, que no sigue unas mismas normas internacionales para todo el mundo. Asimismo, en estos años en la OMC se han acordado hasta 300 pactos comerciales preferentes, o lo que es lo mismo, que determinados países se han puesto de acuerdo para que entre ellos, entre su grupito, puedan comerciar con aranceles más bajos. Lo que también nos dice que precisamente esa estrategia del multilateralismo no está funcionando. Además de que hay otro problema añadido, y es que la revolución digital también trajo un comercio digital. Y se calcula que este comercio digital es aproximadamente el 20% del comercio mundial. Y es un comercio que no está regulado por nadie, es decir, no existe un derecho internacional que regule el comercio digital. Por tanto, como podemos ver, se juntó todo. Para empezar, no hubo multilateralismo, sino que ha habido comercio por bloques en los siguientes años a la creación de la OMC, se han hecho acuerdos preferenciales entre determinados países para beneficiarse entre ellos y encima las nuevas tecnologías nos han traído un comercio que no está regulado. Pero, ¿y qué me decís de el otro elemento moral que buscaba Estados Unidos? Esto es que el comercio fuera más limpio, más ecológico. Pues bueno, a día de hoy se calcula que el 80% de los bienes de consumo que se comercializan a nivel global proceden de países que no han firmado nada en materia ecológica o de transición ecológica, o lo que es lo mismo, que no hacen caso de ninguna norma medioambiental, por lo que al final dos pilares morales que fijó Estados Unidos en ese nuevo orden económico mundial no han hecho más que perjudicar al propio Occidente, por lo que de alguna manera esta organización no funciona. Y es que eso nos lleva a un año más reciente, al año 2016. Donald Trump toma la presidencia y una de las primeras cosas que va a hacer es empezar a atacar a los organismos de la OMC. Concretamente, en el año 2016 se niega a nombrar nuevos jueces en el organismo de apelación. ¿Cuál es este organismo? Pues es la entidad encargada dentro de la Organización Mundial del Comercio de resolver las disputas entre países. Pues bueno, Estados Unidos la empieza a bloquear en el año 2016 y desde el año 2019 está totalmente parado, habiendo más de 100 casos pendientes de resolución. Es decir, Donald Trump ya en su primer mandato, una de las cosas que hace es interrumpir el correcto funcionamiento de la Organización Mundial del Comercio porque precisamente ya va viendo, ya intuye que ese multilateralismo no está beneficiando a Estados Unidos, es más, le está perjudicando y por tanto es hora de acabar con él, es hora de pararlo. En definitiva, Donald Trump lo que pretende es acabar con el orden mundial que construyó su propio país a finales de los años 90. Él considera que el multilateralismo está acabado y que por tanto hay que reconfigurar el orden mundial y obviamente de tal manera que beneficie a Estados Unidos. En este sentido, ¿qué es lo que está implementando Donald Trump y qué espera obtener a largo plazo? Pues bueno, en primer lugar, como decimos, Donald Trump vuelve al bilateralismo, es decir, las negociaciones de tú a tú. Esta es la razón por la que no hace ni caso a Bruselas y se centra en negociar con cada estado de la Unión Europea.
Además, Trump extiende esto a todos los países del mundo, es decir, al contrario que en la guerra comercial durante su primer mandato en el año 2018, que afectaba principalmente a China, ahora Donald Trump va a renegociar los acuerdos comerciales con todos los países, aliados o enemigos. En este sentido, cabe destacar además que el presidente de los Estados Unidos se ve más fuerte negociando con sus aliados que con sus enemigos, porque sus aliados son dependientes de Estados Unidos a nivel tecnológico, a nivel militar y a nivel económico, además de otras dependencias concretas que puedan tener en casos particulares, como puede ser en materia energética. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, Europa depende energéticamente de Estados Unidos, el suministro proviene desde la guerra de Ucrania, principalmente de este país, depende tecnológicamente, pues nosotros no hemos participado en la revolución digital, todos nuestros servidores están en California, no están en Europa, y usamos las aplicaciones estadounidenses de las tecnológicas estadounidenses para en nuestro día a día trabajar o hacer cualquier tipo de ocio. Es decir, somos totalmente dependientes. A nivel de defensa, el armamento estadounidense es fundamental y en otros países de fuera de Europa es aún más importante, ya que no solo hablamos de suministro militar, es decir, la venta de armas, sino que la presencia estadounidense es fundamental para su propia supervivencia. Hablamos aquí sobre todo de Japón y Corea del Sur. Y ya por último, la dependencia en exportaciones. Países como Alemania o como Corea del Sur exportan gran parte, por ejemplo, de sus vehículos a Estados Unidos. Por lo tanto, dependen en tantas áreas que al final, de tú a tú, Donald Trump confía plenamente en que pueda someterlos sin ningún problema y que de alguna manera tengan que acatar lo que diga el presidente estadounidense. Lo que nos lleva a China. China es el único país que, digamos, tiene una base industrial y tecnológica lo suficientemente amplia como para no depender de Estados Unidos. Por eso, doblegar la voluntad del gigante asiático es el objetivo a largo plazo de Donald Trump. Tanto para los aliados como para China, Donald Trump está utilizando medidas arancelarias, pero son diferentes a su primer mandato. ¿Por qué? Porque Donald Trump se dio cuenta que, por ejemplo, los aranceles que impuso durante el año 2018 y 2019 a China, al final no repercutieron positivamente en la administración estadounidense. Y esto fue porque eran aranceles concretos a sectores concretos y ahí acababa la cosa. Los mercados al final se conseguían reajustar, principalmente China utilizaba terceros países para seguir exportando a Estados Unidos y ahí acababa todo el tema. ¿Qué es lo que está haciendo en este caso Estados Unidos tanto con China como con los países aliados? Pues muy sencillo. En primer lugar, como en el primer mandato, impone un arancel, lo que genera mucho revuelo mediático, declaraciones, impacto en el mercado, etcétera. Este arancel lo impone con un objetivo, y es que hay unas reformas o unas exigencias que él tiene. Por ejemplo, en el caso de China, las últimas, pues que vigilaran el fentanilo o que reestructuren su economía, o en el caso de Europa, que inviertan más en defensa, que compren más energías y más armas. Lo que sea que pida Mr. Trump. A su vez, y ya al contrario que en su primer mandato, estos aranceles son progresivos, en el sentido de que se van añadiendo nuevos aranceles o los aranceles se incrementan. Lo hemos visto en el caso de China, primero un arancel del 10%, luego uno del 25%, o en el caso de Europa o de Canadá, primero un arancel a los productos cárnicos, luego un arancel a otro producto, luego un arancel a los coches. Es decir, los aranceles van tocando cada vez más sectores y son progresivos, también van creciendo y acumulándose. Y el objetivo también es que además Trump lo hace de manera interválica, es decir, entre anuncio y anuncio deja un tiempo. ¿Por qué deja ese tiempo Donald Trump? Porque espera que las empresas absorban ese impacto, se preparen para ese impacto y sobre todo vayan tomando las medidas necesarias para retornar a Estados Unidos. Por ejemplo, y para que tengáis otra óptica, cuando la Unión Europea impuso aranceles a los coches chinos, ¿cómo reaccionaron marcas chinas como BYD? Pues diciendo que iban a abrir grandes fábricas dentro de Europa para evitar los aranceles, una en Hungría, otra en Turquía y otra en Alemania. Pues Donald Trump hace un poco lo mismo, pero desde la óptica estadounidense. Te anuncio que te impongo aranceles, te anuncio que te seguiré imponiendo aranceles a otros sectores, te anuncio que los aranceles que ya he impuesto irán creciendo hasta que tú hagas lo que yo quiero. Y esto en gran medida también significa retornar industria. En ese lapso de tiempo, las industrias extranjeras van poniendo fábricas en Estados Unidos precisamente para evitar esos aranceles. Además de que de esta manera, al poner aranceles a todo el mundo, ya no puede pasar como ocurrió en el primer mandato de Trump, que al final, pues China, si le ponía un arancel a Estados Unidos, pues decía, bueno, pues yo se lo vendo, por ejemplo, a Alemania y Alemania se lo vende a Estados Unidos y así evito el arancel a la exportación. Pues bueno, precisamente como ahora está poniendo aranceles a todo el mundo, de esta manera Trump pretende calibrar sus alianzas y reconfigurar sus acuerdos comerciales.
Además, en el caso de China, Donald Trump está intentando aprovecharse de uno de los grandes hitos de China en los últimos años, y es que se ha convertido en el socio comercial prioritario de todos los países del mundo. China es el exportador, el productor por antonomasia. Pero precisamente porque es dependiente de esas exportaciones, Donald Trump quiere atacarle ahí. Y sobre todo, hay otro dato fundamental. Según Bloomberg Economics, la deuda sobre el PIB de China en porcentaje actualmente es de un 358%. ¿Qué significa? Que China ha estado recibiendo muchos préstamos porque como crecía a tan buen ritmo y era la fábrica del mundo, pues no había ningún problema. Pues ahora Estados Unidos y Donald Trump quieren atacar precisamente este punto. Yo sé que tú eres el gigante, yo sé que tú eres el fuerte, el principal competidor, pero también sé que todo el mundo confía en que sigas creciendo y que esa es la razón por la que te prestan dinero y por la razón por la que a su vez puedes producir tantos bienes, lo que ha incentivado que puedas generar nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Pues yo te voy a atacar ahí justo en ese círculo vicioso, quitándote tu industria, quitándote las inversiones, quitándote el crecimiento para que ya poco a poco te tengas que ir sometiendo a mi voluntad, porque al final tú eres el único que de tú a tú me puedes mantener un pulso, aunque por supuesto, si Donald Trump está iniciando estas medidas es porque considera que aún Estados Unidos está en condiciones de ganar ese pulso a China. En conclusión, y como podemos ver, Donald Trump sí tiene un plan y sí que tiene una idea de lo que quiere hacer para su país. Básicamente pasa por reconfigurar el orden mundial, retornar gran parte de la industria manufacturera de vuelta a Estados Unidos y derrotar ya de paso al principal exportador y productor del mundo, que coincide que también es el principal enemigo a batir por parte de Estados Unidos. De esta manera quedaría un nuevo orden económico mundial basado en el bilateralismo y en el que uno por uno Estados Unidos gana siempre las batallas. Claro, por supuesto, aquí puedes decir, pero se pueden formar bloques comerciales que vayan en contra de los intereses de Estados Unidos y que le puedan tumbar. Cierto es, pero a día de hoy el único bloque comercial que sería capaz de competir de tú a tú con la economía americana pasaría porque se juntaran principalmente los aliados tradicionales de Estados Unidos, es decir, Europa, Japón, Corea del Sur, Australia y Reino Unido, con China, lo cual es una unión, claro, muy difícil porque ponerse de acuerdo con tantas personas siempre es algo muy complicado y esto lo sabe Donald Trump y espera que precisamente explotando las diferencias de país a país pueda conseguir de alguna manera implementar su plan sin que esto derive en un bloque comercial a nivel global que se oponga a la industria estadounidense, que se oponga a las tecnologías estadounidenses y reconfigure un orden que desde luego no beneficiaría en este caso a Estados Unidos. A su vez, también hay otro punto fundamental que no hemos nombrado aún en esta reconfiguración del orden mundial, y es que en ningún momento hemos hablado de principios morales. Es más, en este nuevo orden económico mundial, Donald Trump no quiere saber nada de moralidad. No le preocupa ni el cambio climático, ni expandir la democracia en el mundo, ni los países en vías de desarrollo. A él todo eso le da igual. Y de hecho, como todos sabéis, se ha salido de muchas organizaciones y tratados que actuaban en este sentido. Pero hay aún un ejemplo mucho más claro de lo que Donald Trump piensa en términos morales del papel de Estados Unidos a nivel global. Y es que recientemente Mr. Trump modificó la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Esta era la ley a nivel nacional, es decir, a nivel de Estados Unidos, que vigilaba que las empresas estadounidenses en el extranjero, en terceros países, no cometieran prácticas corruptas como sobornos o comisiones ilegales. Pues bien, Donald Trump la ha modificado de tal manera que a nivel nacional de Estados Unidos, estas conductas fuera de sus fronteras no se van a vigilar ni se van a penar. Es decir, si por ejemplo Tesla en España soborna a algún cargo público español, pues eso se podrá juzgar en España, pero en Estados Unidos directamente, si ha sido en el extranjero, no se va a juzgar ni se le va a prestar atención, lo cual es un cambio muy significativo, pues ya nos está diciendo Estados Unidos que abandona leyes como esta que lo que pretendían era servir de ejemplo para el resto del mundo y decir, oye, todos tenemos que hacer leyes que no vigilen solo lo que hacemos en casa, sino fuera de ella. Pues Donald Trump lo primero que ha hecho es cargarse este tipo de leyes. Y esto para mí es el mayor ejemplo del cambio de mentalidad que busca implementar Donald Trump y del cambio de orden mundial que también busca al final traer con su presidencia. Pero bueno, llegamos al final del vídeo y ahora es vuestro turno. ¿Creéis que el plan de Donald Trump tendrá éxito o que es una auténtica excentricidad? Es decir, que no va a ningún lado y que de hecho, como dicen muchos expertos, va a hundir a la economía estadounidense. ¿O pensáis que es al revés? Que toda esta gente que se alarma, que parece que corretea por Europa y por otros países aliados, son los que precisamente no se dan cuenta de lo que viene, del cambio que viene y se lo van a comer con patatas. Y sobre todo, ¿generará
esta política de Donald Trump finalmente ese bloque regional opositor a él? ¿O por el contrario conseguirá tumbar a todos sus aliados y enemigos, empezando por la Unión Europea y terminando por China? Pues bueno, os leemos en comentarios y poquito más. Como siempre, deciros que este canal de YouTube pertenece a un periódico digital de Political Room, en el que tenéis contenido exclusivo a un gran precio. Y nada, os dejaré varios artículos en la descripción para que os leáis. Ya sabéis que leer es más importante que ver o escuchar. Y por supuesto, también agradeceros que estéis ahí, suscribiros y darme like al vídeo y poquito más. Nos vemos en el siguiente.